Bueno, buenos días, buenas tardes, Partecipanti, sì, vedo. buenos días, buenas 58. tardes. ¿Qué tal, Hola. Humberto? Bueno, buenas tardes, buenos días a todas y a todos. La verdad que creo que es un hecho histórico para nuestra red, para lo que significa los ex becarios de Bolonia, Castilla-La Mancha y Turín, esta reunión virtual Sì, única sì, sì, ok. en la historia de nuestra red. Realmente me parece que estamos en un momento muy especial. Todos sentimos, o los que habíamos ya decidido estar en México, pensar que estaríamos finalizando o habríamos ya finalizado el encuentro en México, nos da cierta nostalgia de lo no podido hacer, pero por otra parte, esto es también una gran oportunidad de encontrarnos después de un año muy difícil para todo el mundo y en particular para nuestra región y para los compañeros de España y de Italia que también han sufrido mucho y están volviendo a sufrir nuevamente una situación inédita de una pandemia que ha generado en el mundo entero una gran dificultad, contradicciones, problemas y dificultades, problemas económicos, problemas sociales, problemas de todo tipo. La verdad que es un tema que va a quedar muy grabado en la historia de los que nos ha tocado vivir, esta instancia de la historia de la humanidad. Y también va a ser la posibilidad de pensar y replantearnos cómo va a ser la nueva normalidad. Hace poco escuchaba a alguien decir que volver a la normalidad anterior no era lo que deseaba, porque en realidad la normalidad anterior no era tan buena y que el deseo es volver a una nueva normalidad que permita un cambio realmente en nuestras sociedades, en el mundo, que realmente alguno de los graves problemas que el mundo viene atravesando encuentre algún camino de solución. Y este encuentro que venimos trabajando y discutiendo entre los compañeros de América Latina, con siempre la idea presente de Pedro Guglielmetti, que lamentamos tanto que no pueda estar conectado, pero él se ha disculpado y ha planteado las dificultades técnicas y las dificultades en materia de estar solo en un hotel en Turín. Y bueno, eso y las dificultades tecnológicas le impiden estar y compartir este momento con todos nosotros, este día, con un programa muy amplio, con una mañana muy intensa y muy buena para nosotros, con nuestros queridos profesores italianos de Bolonia y de Madrid y Castilla-La Mancha. Realmente es para nosotros una gran alegría en medio de tantas dificultades y de tantas tristezas que el mundo está viviendo, con pérdida de seres queridos, con dificultades de todo tipo. La idea del encuentro virtual, de este primer encuentro virtual, que quedará así en la historia de nuestros grupos, en la historia de la red de especialistas laborales latinoamericanos, es generar alguna suerte de reflexión, discusión, debate sobre algunos temas que no son excluyentes, pero que de alguna manera fuimos construyendo colectivamente para discutir algunas cuestiones que son centrales para el mundo del trabajo y para el futuro del desarrollo del mundo del trabajo para los próximos años. La idea es tener una primera jornada hoy a la mañana con los profesores italianos y españoles que nos van a dar una perspectiva de la situación en Europa y de Latinoamérica, porque conocen muy bien Latinoamérica, porque nos vienen acompañando hace muchos años, y pensar y reflexionar sobre los desafíos, sobre
las propuestas, sobre las grandes ideas que podamos generar en este ámbito para enfrentar el futuro y la pospandemia y encontrarnos en México el año próximo con un renovado espíritu y con un documento que nos permita también discutir allá, además de los temas que estarán presentes en el encuentro de México, para seguir construyendo pensamiento, construyendo ideas que nos permitan tener un buen documento de análisis y de propuestas. La idea es, si logramos en el día de hoy tener un predocumento que después pueda circular, tratar de que los coordinadores que estuvimos trabajando en cada uno de los países puedan ir armando unos párrafos donde ir trayendo conclusiones de cada uno de los paneles de la tarde y también incorporando la sesión de esta mañana y poder de esa manera tener un predocumento al final del día de hoy que nos permita avanzar en propuestas y poder generar lo que Pedro tanto nos insiste, una palabra en cada uno de los países ante los referentes políticos, sociales, académicos, para generar discusión y poner al trabajo en el centro del debate para la pospandemia. Esta es la gran preocupación, que el trabajo siga siendo el elemento aglutinador, que el trabajo siga siendo un factor clave para el desarrollo y para generar una sociedad más igualitaria, más justa, más equitativa, y por lo tanto bregar desde esta red de especialistas, de más de 30 años de especialistas en relaciones laborales, una voz, generar una voz que pueda levantarse y plantear esta problemática y plantear que el trabajo debe estar en el centro de las preocupaciones de las políticas, de la economía, del desarrollo. Yo me ha tocado en esta particular circunstancia y de alguna manera me siento muy feliz y muy honrado de ayudar a una especie de coordinación general. Impulsamos desde Argentina estos encuentros que fueron recibidos con mucho gusto por todos los países, organizándonos de la mejor manera posible. Y bueno, vamos a tener la oportunidad de tener una reunión con muchos compañeros, con vernos las caras, con volver a encontrarnos después de muchos años en muchos casos, y esto nos llena de una gran satisfacción. Yo tengo la responsabilidad de coordinar esta mesa que para todos nosotros es tan importante, esta mesa de nuestros queridos profesores y compañeros y amigos de España y de Italia. Y para ello, bueno, ya hemos establecido un orden en el uso de la palabra, y luego del uso de la palabra de todos ellos, habilitaremos, si el tiempo nos lo permite, a una apertura de reflexiones y de debates entre todos los presentes. Como somos muchos y todos tenemos cosas para decir y cosas para agregar, bueno, vamos a tratar de organizarnos, de pedir la palabra a través del chat, de que con Sandra y con los compañeros que están administrando de alguna manera esta reunión, podamos ir dando la palabra a todos. Y bueno, para eso también vamos a requerir una gran capacidad de síntesis que seguramente todos podemos generar, salvo yo, que me estoy extendiendo más de la cuenta, pero que en general vamos a tratar de ser breves y muy precisos y con mucho contenido, como siempre ha sido en nuestros encuentros. Sí me quiero tomar una pequeña atribución. A nosotros nos resulta muy cara la ausencia de muchos compañeros y de muchas compañeras que han dejado la vida en algún momento y que a todos los hemos reconocido en
cada oportunidad que hemos podido en nuestros encuentros, queridos compañeros como Oscar Hermida, como Montero, digamos, hay recuerdos muy importantes de muchos compañeros, pero en este caso en particular yo quiero recordar a quien fuera la presidenta de nuestro grupo hasta el año pasado, y que en el encuentro de Toledo no pudo participar porque estaba ya agravada en su enfermedad, y que es la compañera y querida Noemí Rial, que dentro de pocos días, dentro de unos pocos días, unos 10 días, se va a cumplir el primer aniversario de su fallecimiento. Y para recordarla solo quiero leer un párrafo de una declaración que hicimos el 28 de abril desde el Grupo Argentino y que circulamos a través de la red en toda América Latina, en España y en Italia, que plantea su vínculo con este espacio, con esta red tan importante. Solo quiero atribuirme a ese recordatorio, a ese homenaje a Noemí, que los argentinos extrañamos mucho y que muchos compañeros de América Latina y los compañeros de España e Italia seguramente también. Y este párrafo, que bajo inspiración de Juan Yácona, de uno de nuestros ex becarios de Argentina, decía que la Asociación de Expertos en Relaciones Laborales del Grupo Bolonia, Castilla-La Mancha y Turín, sección argentina, no solo perdió a su presidenta, sino también a una vigorosa y entusiasta promotora de proyectos, de debates y de intercambio intelectual y académico. Noemí amaba al Grupo Bolonia y disfrutaba sin disimulos esa maravillosa camaradería que encuentro tras encuentro los y las ex becarios se resisten a extinguir. Creo que además de un homenaje a Noemí, es un homenaje al grupo, a la red de ex becarios, porque justamente a pesar de los años, a pesar del tiempo, sigue vivo, y hoy es una demostración más de esa presencia en circunstancias muy difíciles, y que seguramente va a ser un hecho histórico, como dije al comienzo. Bueno, para iniciar la mesa de hoy tenemos la ausencia anticipada de la querida Laura Mora, que por compromiso que tenía asumido de algo muy importante para ella en su desarrollo personal, no ha podido estar presente, pero sí nos ha enviado un video, una presentación virtual, y por eso me gustaría iniciar la mesa redonda de esta mañana, de esta tarde en Europa, con el video que nos enviara Laura Mora, y me parece que además es un video muy inspirador y que va a ser muy útil para toda nuestra jornada. Y así que voy a permitirme compartir la pantalla, luego vamos a seguir el orden. En primer lugar va a hablar Antonio, que realmente es un lujo y un gusto tenerlo, Antonio Bailos, por su experiencia, por su historia, por su nivel académico, por ser un catedrático reconocido internacionalmente. Luego lo vamos a tener a Andrea Lazzandari, que también siempre está con nosotros y siempre nos acompaña, y es también uno de los catedráticos reconocidos y extremadamente valorados. En tercer lugar va a estar Joaquín Aparicio, nuestro querido Joaquín, también con todos sus pergaminos tan importantes y con esa Universidad de Castilla-La Mancha que tanto amamos y tanto queremos. Y finalmente nuestro maestro mayor, nuestro querido Humberto Romagnoli, con sus palabras siempre tan inspiradoras y tan valientes y tan importantes. Humberto
obviamente para todos, significa una presencia necesaria y permanente. Entonces, sin más vueltas, voy a compartir la pantalla y vamos a escuchar a la querida Laura Mora. Ahí va. Susana Vero, ya me había comprometido a otra cosa mañana y lo siento muchísimo no poder estar. Pero en cualquier caso os quería mandar todos mis cariños y mis mejores deseos en un año difícil que tiene la paradoja de que, sin embargo, nos hemos encontrado un montón de veces en estos meses, con lo cual para mí no es tan duro no poder estar hoy. Y estamos haciendo lo que toca hacer, seguir tejiendo esa tela común que ha demostrado este bicho que somos. Lo teníamos claro en otros terrenos, pero yo creo que la pandemia nos muestra en las carnes, en la vivencia, que somos una familia humana y lo que me pasa a mí importa en la otra punta del mundo. Y eso creo que es un aprendizaje importantísimo. Así que, ¿qué podría yo decir del trabajo? Que las cosas que venimos trabajando, nunca mejor dicho, desde hace un tiempo, pues están tomando forma, y la lupa de aumento que es la pandemia ha hecho que muchos de esos aspectos sean indiscutibles ahora mismo, sean indiscutibles. Así que, como vi en una pancarta que recibía en la Ciudad de México a la candidata Marichuy hace unos años, decía: vamos a hablar de lo imposible porque de lo posible ya le hemos dado muchas vueltas. Pues sí, eso es lo que yo deseo, que hablemos de lo imposible, de aquello que puede parecer un horizonte lejano, pero que o le damos forma y empezamos a poner palabras y a inventar otras maneras, o la decadencia en la que estamos viviendo va a reinar ampliamente en el mundo del trabajo, en nuestras casas y en tantos otros lugares. Creo que el cambio civilizatorio ya es de una dimensión evidente y ahí estamos, teniendo que trabajar sobre lo imposible. En otra ocasión hubiéramos estado en México, estaríamos en la gloria, lo estaríamos pasando muy bien, volveríamos muy cansados y muy cansadas, y este año no es así, pero eso también tiene una cara B, que es que le hemos ahorrado a nuestro planeta un montón de CO2 y un montón de traslados, de movimientos y de gasto energético que este año nos hemos ahorrado. Así que creo que eso también es interesante destacarlo, y cómo quizás de ahora en adelante los movimientos van a ser menores, van a ser menos, y eso afecta mucho a nuestras vidas también, a su calidad, a nuestros encuentros, pero también creo que tiene una parte positiva y que favorece también el bienestar, la salud de nuestros cuerpos y también de la madre tierra. Así que una cosa por la otra. Que el día sea muy fructífero. Supongo que se grabará y podré escucharlo, podré verlo y veros. Y las energías no entienden ni de océanos, ni de distancias, ni de coronavirus. Eso lo sabíamos también antes, pero ahora es todavía más evidente. Así que os mando mucho amor, muchos abrazos, muchos besos y muchas ganas de que sigamos trabajando con lo imposible. Hasta bien pronto. Bueno, a la distancia, muchas gracias a Laura, realmente, como siempre, muy estimulante, muy inspiradora y muy profundas en sus reflexiones. Siempre nos tiene acostumbrado
a eso. Yo antes de pasarle la palabra a Antonio, quiero mandar, también leer un mensaje de nuestro querido Pedro, que no ha podido, como lo decíamos, no ha podido hacerse presente en forma virtual, pero sí quiere mandar un mensaje y pedir que lo transmita. Me lo envía a través de Beatriz Capelletti y dice así: un cariñoso saludo del nono desde su encierro en Turín, y atención, definir al qué hacer después del encuentro para llevar nuestro mensaje a todos los espacios de la política, de la economía, de la academia y de la información. Seamos ambiciosos. La situación es muy seria y hay que actuar decididamente. Es el camino si queremos que el después esté en el marco de nuestros ideales y valores. Así que, bueno, con este mensaje de Laura y ahora con el mensaje de Pedro, lo dejo a Antonio. Antonio, haz lo que puedas. Enrique, ¿puedo Sí. pedirte un favor? Sí. Muchas gracias, un minuto nada más, pero yo creo que podemos compartir con el resto de los colegas que en la Argentina, a través de la ley 27410, hace 2 años, se decretó que se ha convertido en el mes nacional de la concientización sobre la violencia de género todo el mes de noviembre, cuando era un solo día, el Día de la Visibilidad. Y esto tuvo realmente una ejecución muy interesante. Y además, si podés hacer un breve comentario, y esto te lo pido, en función de esto que ha hecho justamente en este mes, sobre el convenio y la ratificación del convenio 190, este trabajo de investigación que tú diriges con una cantidad de colegas, y que me parece que tiene que ver con, es decir, ¿por qué este mes? ¿Por qué este grupo? ¿Y por qué la Argentina ha sido uno de los 3 países que ha ratificado el convenio 190? Gracias, perdón. Gracias, Horacio. Bueno, haremos mención a lo que tú decías más tarde. Y sí, Argentina acaba de ratificar el convenio igual que Uruguay. Uruguay fue el primer país que ratificó el convenio y nos llena también de orgullo como latinoamericanos, y realmente es una buena mención la que haces y luego haremos referencia a ello. Y Antonio, adelante, sin más vueltas. Bueno, muchísimas gracias. Claro, para todos nosotros es un gusto, ¿no?, tenernos aquí. Veo que hay en la historia 80 participantes, con lo cual, bueno, pues es un score estupendo, ¿no?, dentro del grupo, y realmente pues es un placer estar aquí con todos vosotros, con todas vosotras, aunque para nosotros es sábado, que es un día de desconexión, y además lo más importante para los castizos es que a las 3 de la tarde es cuando los españoles comenzamos a comer, ¿no? Con lo cual realmente, como podéis figuraros, es un plus que yo pongo aquí como un elemento positivo, enormemente positivo, de nuestra permanencia, ¿no?, en este lugar. Bueno, yo realmente me parece que la idea un poquito es la de hablar del dilema del trabajo en la pospandemia, ¿no? Yo me gustaría, justamente para un poco contextualizar lo que vamos a decir, comparar lo que esta irrupción, ¿no?, de la pospandemia, ya querríamos que fuera pospandemia, ¿no?, de la pandemia, está llevando sobre lo que podríamos llamar una crisis global, ¿no?, una crisis absolutamente global. Y quiero contextualizarlo con lo que sucedía desde una situación muy concreta. Yo voy a hablar simplemente del caso español para no meterme en demasiado jaleo, ¿no? Lo que sucedía con la otra gran crisis global que ya se nos ha olvidado, que es la crisis de la gran crisis financiera del 2008-2009, y que en Europa fundamentalmente la crisis del euro es una crisis
de no solo crisis financiera, sino también una crisis de endeudamiento, una crisis de la deuda soberana que se llamaba, y que generó, bueno, pues una terrible, ¿no? ¿Cómo podríamos llamarle? Una mirada nueva sobre lo que es el derecho de trabajo como tal, ¿no? Yo quiero señalaros un dato simplemente muy sencillo. En la crisis española entre 2010 y 2013, clásicamente, que es una crisis, digo, financiera, es una crisis de endeudamiento y que genera esas reformas estructurales, lo que para los que os gusta, bueno, os gusta a mí también, ¿no? En los datos económicos hay una enorme caída del PIB, del Producto Interior Bruto, y esa enorme caída del Producto Interior Bruto lleva consigo un desplome del empleo. Es decir, que nosotros en un momento dado en España, simplemente digo, en el año 2009, que es cuando empieza la crisis, cae el 3,9, casi un 4% del PIB. Bueno, pues a la vez, en ese mismo periodo, hay casi un 7% de caída del empleo. Y eso va generando una enorme, una repercusión terrible, ¿no? sobre las cifras de empleo. Vamos aumentando al 20, al 22, al 25 durante 2 años. Entre 2012 y 2013 tuvimos entre el 25 y 26% de parados, que para nosotros quería decir 6 millones de parados, ¿no? Es decir, hay una crisis del PIB, pero sobre todo lo que hay es una crisis enorme de empleo. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Está sucediendo que hay más, digo ahora, en la situación actual, hay una caída del PIB, del Producto Interior Bruto muy fuerte, pero no hay una caída tan fuerte del desempleo. Es decir, es menor la caída del desempleo que la caída del Producto Interior Bruto, lo cual es un primer dato que yo me gustaría señalaros ahí. El segundo dato es que ¿cuál fue el problema en el 2012-2013? ¿no? Pues fundamentalmente que el ajuste sobre la pérdida de actividad que generó la crisis se realizó, se cebó, se focalizó fundamentalmente sobre la destrucción de empleo, sobre lo que se llamaría el ajuste se hace sobre la salida del empleo, es decir, tanto sobre trabajadores temporales como sobre los despidos colectivos e individuales. Y lo más importante, la legislación avaló ese ajuste, ¿no? en la crisis a través de la regulación del despido, ¿no? La regulación del despido, yo tengo aquí una frase de Umberto Romagnoli, muy, como todas las que él hace, muy terribles, ¿no? muy directas, en donde dice, bueno, es que en algún momento el pensamiento dominante ha entendido que realmente la única manera de conseguir recuperar el empleo era destruir los derechos de los trabajadores, ¿no? Los derechos derivados del trabajo. Por tanto, él decía, eso es típico de aquellas personas que tienen un corazón de alcancía, ¿no? que es una palabra hermosa como para nosotros, para los castellanos parlantes. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que la legislación avaló ese ajuste, en la crisis a través del despido. ¿Cómo? A través del abaratamiento del despido y a través de la facilitación del despido, ¿no? Entre nosotros, mediante una serie de mecanismos, haciendo desaparecer el control colectivo en los despidos, el facilitar las causas, debilitar el control judicial, etcétera, etcétera. Es decir, hay que esperar al año 2018 para que se alcance una cifra de paro registrado semejante a la que tuvimos en el 2008. Este es el contexto, esta es la hermenéutica a la que lleva la crisis tradicionalmente. ¿Qué es lo que, sin embargo, pasa con la crisis derivada del COVID? ¿no? Pues la crisis sanitaria y la crisis económica que deriva del COVID en España, pero posiblemente luego Andrea va a tener algún tipo de referencia sobre lo mismo en Italia, ha sido una crisis cuya hermenéutica, cuya manera de reflejar los valores sociales ha sido muy diferente, ¿no? Muy diferente ¿en qué medida? En la medida en que la pérdida de actividad se ha pretendido solventar mediante una ayuda pública, mediante mecanismos de amortiguación social, ¿no? Fundamentalmente la suspensión de los contratos, es decir, en vez de despido, acudir a la suspensión de los contratos, que naturalmente implica exonerar a las empresas de cotizaciones y a su vez el que
digamos, el salario que deja de percibir sus trabajadores se realice, digamos, se compense a través de la prestación de desempleo. Eso es lo que en España se llama expediente de regulación temporal de empleo, ERTE, ¿no?, como tal, y que, bueno, pues unos por fuerza mayor, otros por causas económicas o productivas, no os interesa este tema. Lo más interesante es que son mecanismos de ajuste temporal de actividad que tienen un objetivo claro, que es lo que a mí me interesa subrayar, que es evitar los despidos. Y para evitar los despidos aparece una cláusula de salvaguarda del empleo de 6 meses después de que estas personas que están digamos, en la fase de suspensión de contrato de trabajo digamos, vuelven a ser recuperados para el trabajo. Bueno, durante 6 meses esas personas no pueden ser despedidas y además hay una prohibición general de despedir sobre la base de cualquier causa relacionada con causas económicas, técnicas, organizativas productivas o derivadas del COVID o como tal, ¿no? Fijaros los datos, ¿no? Hasta 3 millones de personas en los primeros meses, entre marzo y abril, entraron fueron protegidos por esta situación digamos, de la regulación temporal de empleo, ¿no?, que luego han ido progresivamente abandonando. Hoy hay más o menos entre 750.000 personas en esa situación, y el rebrote del ERTE no ha alterado, no ha supuesto una fuerte recuperación de esa idea, ¿no? Pero es un mecanismo, es un mecanismo de contención de la destrucción de empleo. Es decir, la tasa de paro ha ido creciendo, claro que sí, pero no ha ido creciendo al nivel digamos que podría haberse dado. Ahora estamos en torno al 16-17% de paro, que es mucho, pero realmente pensar que nosotros hemos perdido en el Producto Interior Bruto el 5,2 en el primer trimestre y el 18,2 en el segundo cuatrimestre. Es decir, que las pérdidas del Producto Interior Bruto han sido mucho mayores que las que estamos teniendo respecto del desempleo, ¿no? Ha habido, sí, 600.000 puestos de trabajo perdidos por los contratos temporales, fundamentalmente, y, bueno, pues en última instancia aparece esta idea, ¿no? La idea de que la crisis tiene que mirarse desde otro punto de vista, desde el mantenimiento del empleo. Y segundo tema, que yo creo que es muy interesante, las medidas que tienen que adoptarse frente a la crisis tienen que estar fundamentalmente sostenidas por el diálogo social, por el acuerdo, al menos la consulta, perdona, y el acuerdo con los interlocutores sociales. Y esto es un elemento totalmente distinto, totalmente diferenciado de lo que había sucedido en el 2010 y 2012, ¿no? Pero en donde aparece que la legitimidad social que da el acuerdo, y primero la consulta y luego el acuerdo entre los interlocutores sociales, compensa fundamentalmente compensa y sostiene, ¿no?, esa forma de gobierno, ¿no?, esa forma de gobernanza, diríamos los europeos, sobre ese tema, ¿no? Y por tanto hay una legitimación social que en el caso español es muy interesante, porque es una legitimación social que, sin embargo, en lo político, en el plano de lo político, aparece muy cuestionada, porque la derecha, digamos, las fuerzas de la derecha política en nuestro país son fuerzas que cuestionan no solo este tipo de actuación, sino también el propio gobierno, ¿no? Hablan de gobierno ilegítimo, etc. Sin embargo, en lo social aparece esta capacidad de legitimación como tal. Bueno, lo que me refiero es que esto está generando un proceso continuado de reforma legislativa, no solo en este aspecto. Hay elementos muy interesantes sobre el tema del teletrabajo, sobre el tema de la digitalización de las relaciones laborales. En definitiva, aparece una idea que es una idea base, que a mí lo que más me interesa señalar aquí es que el estudio de este derecho que se está descubriendo ahora en la emergencia es un estudio fundamental en la medida en que es un estudio que busca la preservación, el fortalecimiento del derecho al trabajo. Y para ello es necesario restringir la libertad de empresa. Y esto no es solo un problema de la emergencia, es un problema que se proyecta, que aparece como germen de una regulación permanente de las relaciones laborales. Cuando nosotros en España estamos hablando de un nuevo estatuto de los trabajadores, de un nuevo marco de relaciones laborales, ese nuevo marco de relaciones laborales ya está aquí, ya está
en principio, realizándose. Y además se está realizando, y esto también es importante, y posiblemente luego de eso hablará también Joaquín Aparicio, está realizándose no, digamos, no como una excepción a lo que está sucediendo en Europa, sino que hay un viento, hay una forma de proyectar, de pensar, de proyectar el futuro, ¿no? El futuro del derecho del trabajo y de la regulación del trabajo, en donde vuelve a considerarse el trabajo, el valor político y democrático del trabajo como un elemento central y el mantenimiento, en definitiva, del empleo como un eje sobre el cual nosotros podremos construir, bueno, pues todas las, o reconstruir, ¿no?, las categorías jurídicas que dan vida, ¿no?, a nuestro sistema laboral, sí, pero también, sobre todo, el sistema político y democrático. Bueno, yo me quedo aquí, no quiero perder más, como muy bien ha dicho nuestro querido moderador, hay que ser estricto en los tiempos y sobre todo, dado que son muchos los amigos que luego nos van a seguir deleitando con las enseñanzas que nos pueden ir dando como tal. Y por tanto, me quedo aquí y agradezco a todos vosotros la presencia y sobre todo la audiencia, ¿no?, como tal. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Antonio. Como siempre, es un placer escucharte y reflexionar colectivamente contigo. Y bueno, has tirado ahí varios elementos y varios ejes muy interesantes. Y creo que con un cierto grado de optimismo, por lo menos en pensar que puede haber alternativas de recuperar la centralidad del trabajo y la importancia del trabajo en el mundo laboral de hoy. A ver, no lo veo a Andrea, pero seguramente está por ahí. Andrea, estoy aquí. Tienes la palabra, adelante. Bienvenido y gracias. ¿Me escuchas bien? Muy bien. Gran saludo a todas y todos. Es un gran gusto volver a ver a todas y todos. No es un encuentro físico, solo virtual, pero es mejor que nada, no sé. En este momento, muchas gracias por la organización de este encuentro. Yo intento hablar castellano. No es un momento donde puedo hablar castellano mucho, pero espero que se comprenda. Intento hablar sencillo algunas cosas, solo algunas. Me disculpo también porque no puedo estar aquí, parar mucho tiempo. Tengo un otro encuentro virtual, pero algunas horas espero que sí. Allora, la situazione in Italia, antes de todos, quel que Antonio decía ahora, creo que está bien también para Italia. La diferencia de crisis y la diferencia de intervenciones es más o menos la misma. También sobre el diálogo social ahora, así vemos sobre estos puntos cosas comunes entre España e Italia, yo creo. Yo voy a hacer una pequeña mirada de las medidas, de las intervenciones que en Italia, pero creo también en España y en muchos países de Europa se hicieron en relación a la pandemia. Una pequeña sintética mirada. Y también algunas cosas sobre problemas, contradicciones también que ahora me parece que son presentes. Muchas normas, muchas medidas, algunos grupos de normas y de medidas. Yo digo más o menos 7. Esta es mi indicación, personal indicación. Primero, más importante, la novedad más grande, es el bloque de despidos. El bloque de despidos individuales y colectivos por razones económicas, que fue introducido en marzo, en el mes de marzo, y ahora va a permanecer hasta el mes de enero.
y puede ser hasta el mes de marzo del próximo año de 2021. La prensa reportó declaraciones del primer ministro sobre esta intención. Así habemos más o menos un año de bloque de despidos por razones económicas. Eso es muy importante. Es una explicación también de que decía antes Antonio sobre la importancia del trabajo en esta diferente situación, que fue reconocida al trabajo en esta diferente situación. Es también con una fuerte sanción, porque si el despido, si hay violación de las normas, el despido es nulo, hay nulidad del despido. Así es una fuerte sanción también. Segundo, en estrecha conexión con el bloque, hay también intervenciones de apoyo a las empresas. Las empresas no van a pagar el gasto del bloque, podemos decir así, porque hay intervenciones públicas financiadas por el Estado, fundamentalmente, de apoyo a la renta de los trabajadores. Son intervenciones públicas generalizadas, son aselectivas, no hay selección. Y también hay situaciones de empresa que no tienen dificultades particulares en esta situación. Hay muchas con muchas dificultades, pero hay también empresas que ganaron, algunas mucho, como siempre en dificultades grandes como esa. Y hay esto apoyo público, esto financiamiento público distribuido a todos, yo creo, sin selección particular. En general, repito, las empresas no asumen los costes, las costas del bloque de despidos. Tercero, hay una promoción fuerte que pero no es una vinculación jurídica, una promoción fuerte del trabajo a distancia, del trabajo digital, el teletrabajo, ahora se llama en Italia smart working, lo llaman, pero con reglas especiales, con pocas reglas especiales. Así hay una situación también con dificultades, porque necesitaría una regulación al menos colectiva, que no siempre hay, normalmente no hay. Así hay una situación de gran difusión, en particular en el sector público, de esta nueva modalidad de trabajo, pero con una regulación no fuerte y algunos problemas también de protección, claro, de los trabajadores coinvolti. Cuarto, hay un fortalecimiento de la normativa sobre la salud y la seguridad en los trabajos, en los lugares de trabajo, con coinvolvimiento, con participación de los sindicatos aquí, muy fuerte, con negociación colectiva de nivel nacional y de empresa también. También algunas huelgas en los lugares de trabajo, así en situaciones difíciles. Pero mi impresión es que no sé si es correcto llamarlos así, los protocolos de salud introducidos en los lugares de trabajo no son, mi sensación e impresión, así rigurosos como se pretende en otras áreas, por ejemplo, en las escuelas. Así hay un fortalecimiento, pero las razones de la producción, no sé si son más fuertes las razones de la producción o de la salud. La mi impresión es que son más fuertes las primeras, también en esta difícil situación compleja. Quinto, hay algunas intervenciones para permitir que los trabajadores apoyen a los miembros de propia familia cuando necesita, muchas veces necesita. Son permisos pagados por el Estado
son también voucher, buoni, cupones, no sé si cupones existe, pagados por el Estado para comprar servicio de niñería, de babysitter, más o menos. No me parece que son inversiones muy grandes ni suficientes en este caso. Y también son con ambigüedades, con peligros, porque es claro que así hay una relación muy fuerte con el trabajo de las mujeres. Hay un peligro de nueva segregación, se podría decir. También hay situaciones discutibles. No sé, yo digo que las mismas opciones con respecto a la cierre de las escuelas, por ejemplo, ahora en Italia, me parece que dependen enteramente de la prioridad dada a la continuación del trabajo y a la producción. Así se decide, y se decide, por ejemplo, de mantener abiertas a las escuelas de los niños más pequeños, porque sus padres tienen que seguir trabajando, ¿no? Así hay una situación que no es buena por la educación pública, por ejemplo, ahora en Italia, con grandes diferencias, no sé cuál es la situación en España, pero en Francia, en Alemania, en Inglaterra, las escuelas son abiertas, en Italia son cerradas. Esta no es una pequeña diferencia, es una gran diferencia que señala también un problema grande, ¿no? de derecho constitucional a la instrucción que no es respetado, en mi opinión, en este momento en este país. Hay otras situaciones, es muy importante por el mercado del trabajo y para el sistema social, económico y político. Yo digo otros dos grupos de normas o medidas. Primero, hay medidas de apoyo a las empresas, otras diferentes de los costes de las rentas de los trabajadores, empresas en dificultades, que hay muchas empresas en dificultades, claramente en Italia ahora, pero decía antes, lo repito también, que no son en dificultades, son siempre medidas no selectivas, sin selección, respecto a las dificultades de las empresas. No es claro, en realidad yo no lo sé, honestamente, si son adecuadas, porque hay aparentemente muchas inversiones financiados hasta ahora, en el futuro más, creo, con financiamiento de la Unión Europea. Esta es una gran novedad también de esta nueva crisis. Pero en Italia hay muchos problemas de velocidad de entrega, muchos problemas de organización o de eficiencia pública. Así no se sabe si realmente estas medidas llegan al destinatario. Y las empresas todas se quejan, pero esto es típico, es muy normal. Creo que hay en algunos casos grandes problemas para las empresas, pero también, repito, empresas que ganan mucho bien en esta situación con el apoyo público. Séptimo, aquí yo veo el problema más grande en Italia ahora, porque hay una protección de trabajadores con relación de trabajo a tiempo indeterminado, con contrato a tiempo indefinido, creo se dice, ¿no? Ma no hay una gran protección para los trabajadores precarios y para los trabajadores informales. Son grupos de trabajadores muy numerosos en Italia. Estos. Antes estaba ya estaba presente el ingreso de ciudadanía llamado. Ahora hay un otro instituto que se llama el ingreso de emergencia, pero en mi opinión no hay bastante ingresos, no son suficientes y aquí hay un problema bastante importante por la sociedad en general.
algunas consideraciones finales. Me parece clara la centralidad del rol público, ¿no? Esta es una otra gran novedad, pero el público, el sujeto público en Italia ahora, me parece también o sea, en un lugar un poquito confundido y dividido, con diferencia de dialéctica de posiciones entre el Estado y las regiones, Y me parece también débil. Es fuerte, pero es débil. Porque, por ejemplo, en la salud, por ejemplo, en los transportes, no tiene bastante o no tiene la voluntad o no tiene bastante recursos, bastante posibilidad de intervención y necesita el privado también, Así hay un público fuerte pero débil en el mismo tiempo, me parece. Segundo, hay, como decía antes, muy importante, esta es una gran diferencia respecto a antes, la protección, lo decía ahora, de los trabajadores que tienen una relación de trabajo indefinida, pero gran problemas con los precarios y los informales, gran problema con los precarios y los informales. Tercero, yo tengo la sensación que el interés de las grandes empresas del capital es muy protegido, y es al centro de las intervenciones. Prevalece sobre otros intereses, también prevalece sobre la protección de derechos constitucionales, ¿no? En algunos casos. Aquí hay un problema, no solo jurídico. Final, yo tengo la sensación que los ciudadanos en este momento, en la segunda onda, ¿no? La segunda de la crisis pandémica, que la gente ahora con más dificultades aceptan, se reconocen en las intervenciones públicas. Porque la gente ahora tiene más problemas sociales y económicos, algunos, a partir de los precarios, de los trabajadores precarios, pero trabajadores autónomos, porque los ciudadanos piensan que el sujeto público ahora tenía 7, 8, 9 meses para organizarse y no lo ha hecho. En muchos casos. Así hay un problema, me parece, ahora social más grande. Hay también algunas, yo las llamo revueltas sociales, que antes no estaban. Situación de protesta en las grandes ciudades en particular, con grupos muy diferentes que participan, ¿no? También hay los comerciantes, por ejemplo, pero también jóvenes, con presencia de extrema derecha, pero también extrema izquierda. Y una situación compleja, difícil, que puede tomar peligros sociales y peligros también por el sistema político. Esta es mi impresión de ahora. Espero que algunas cosas se entendieron, no lo sé, espero que sí. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Andrea. Realmente se entendió muy bien. Tu español cada vez está más bueno. Digamos que realmente te entendimos muy bien. Has dejado también algunas advertencias, algunas preocupaciones bien importantes para tener en cuenta y pensar cómo vamos a seguir adelante en estas serias dificultades que estamos atravesando. Hay muchos colegas de todos los países que conforman nuestra red. Nombrarlos a todos sería
injusto porque siempre quedaría alguno sin nombrar, pero bueno, yo reitero un poco el pedido de Sandra al comienzo de esta reunión, que en la medida de lo posible mantengamos las cámaras prendidas para que nos podamos ver todos y para que podamos unirnos en este abrazo virtual. Sí quiero hacer la mención y agradecerle a la Asociación de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social Uruguaya y a su presidente, Jorge Rosenbaum, nuestro querido catedrático también del Derecho Laboral de Uruguay, porque ha facilitado esta plataforma que permite participar hasta 500 personas. Hasta ahora estamos casi en 100, pero bueno, si todos se unen, se van uniendo más tarde y se va incorporando más colegas de distintos países, la plataforma lo puede admitir sin ningún problema y bueno, agradecer sinceramente a los compañeros de Uruguay. Para seguir el orden, le paso la palabra a Joaquín, al querido Joaquín Aparicio. ¿Por dónde está Joaquín? Te escuchamos. Y disculpas porque es sábado, como decía Antonio, y es día de desconexión, pero era el día por ahí más fácil para que más pudieran participar. Adelante, Joaquín. ¿Me escucháis? ¿Hablo? Muy bien, muy bien. Estupendo. Bueno, es un placer grandísimo estar con tantos amigos, con tantas amigas, y lamentablemente sería mucho mejor que estuviésemos en México ahora, pero bueno, también Laura nos advertía las ventajas que tiene para el planeta no haber hecho estos desplazamientos. Bueno, en cualquier caso, felicito a los organizadores por esta estupenda idea y que nos permite mantenernos en contacto, y además es verdad que es interesante vernos, aunque solo sean las caras un poquito. Bueno, las dos intervenciones que me han precedido, la de Antonio y la de Andrea, creo que tienen un punto en común interesante. El punto en común es que el modo como se está afrontando la crisis actual provocada por la pandemia no es igual o se distancia del modo en el que se estaba enfrentando la crisis de 2008, la crisis financiera. Si os parece, hay incluso, no solamente por los Estados miembros, sino también hay un cambio de óptica desde la Unión Europea. Cuando comenzó la pandemia, la Comisión Europea reconocía que esta crisis era la más profunda de cuantas había sufrido la Unión desde su nacimiento. Y además, esta advertencia, o este diagnóstico, mejor dicho, se hacía porque en realidad, como creo que ha quedado bastante claro con la intervención de Antonio, aún no nos habíamos recuperado en muchos países, la mayoría diría yo, pero desde luego los del sur claramente, de las consecuencias de las políticas de austeridad impuestas desde la Unión Europea en los años 2009, 2010, 2011, 2012. En ese digamos, contexto nos vino encima esta nueva crisis sanitaria y las consecuencias dramáticas. La propia Comisión entonces decía, el gran peligro que tenemos ahora es que van a aumentar enormemente las desigualdades sociales y económicas, cosa que provocó ya el modo de afrontar la crisis en el 2008. Es decir, las políticas de austeridad llevaron a un enorme aumento de la desigualdad en todos los países de la Unión. Si sobre esa desigualdad existente se añaden políticas otra vez de austeridad, el problema va a ser muchísimo más grave. Y atención, y aquí por eso reacciona la Comisión, dice, y esto podría llegar a poner en peligro la misma existencia de la Unión Europea.
Esto es evidente porque la Unión Europea fue perdiendo capacidad de consenso entre muchos ciudadanos europeos en esos años. El caso español es muy, muy evidente. De ser la mayoría del pueblo español, España ingresa en 1984 en la Unión y hay una clara, diríamos, voluntad europeísta y un prestigio de la Unión. Ese prestigio con las políticas de austeridad se fue perdiendo claramente y eso en un país de alta aceptación de la Unión, figuraos, en otros mucho peor. Está el caso extremo del Brexit, ¿no? Que donde ya se había puesto el alejamiento es total. Bien, en esas circunstancias la propia Unión Europea entendía, la Comisión Europea entendió que había que tomar un rumbo distinto, absolutamente distinto. Puso en marcha una propuesta de difícil aceptación por algunos Estados miembros, que básicamente consiste en que la propia Unión Europea decide poner a disposición de los Estados miembros una cantidad de recursos económicos muy alta, 750.000 millones de euros, que es un disparate, una cantidad enorme, de los cuales 500.000 se dedicarían directamente, dados a los estados a fondo perdido, diríamos, y otros 250.000 se darían a los estados como préstamos, tendrían que devolverlo. Esos 500.000 millones no se devolvería. ¿Cómo se financiarían esto? Eso se financiaría recurriendo a los mercados financieros. Pero, atención, y esta es la enorme diferencia, por primera vez es la propia Unión la que hace frente o pide esos créditos a los Estados europeos, es decir, se mutualiza la deuda, cosa que era una palabra prohibida, absolutamente prohibida, un anatema en tiempos anteriores, sobre todo por la posición muy ortodoxa, ordoliberal de Alemania. Pero ahora Alemania se dio cuenta que no, ese no podía ser el camino y por fin se acepta esta solución. Como digo, no fue fácil porque algunos, los llamados países frugales, malamente llamados, porque de frugales nada, los países algunos países del norte de Europa, sobre todo Holanda en concreto, o los Países Bajos, para decirlo mejor, con gobiernos liberales, con unos sistemas de protección social deficientes en el sentido de que el mercado influye muchísimo, se oponían con criterios claramente demagógicos a que este reparto se llevase a cabo de esta forma. Bueno, por fortuna el Consejo Europeo, porque eso tenía que ser aprobado por el Consejo Europeo y después por el Parlamento. El Consejo Europeo es la reunión de los distintos gobiernos de los otros Estados miembros. Por fortuna, en julio de 2020, o sea, hace poco, el Consejo Europeo, tras unas negociaciones durísimas y muy largas, por las noches, por los días, llegó más o menos, aceptó las propuestas de la Comisión y se estableció un mecanismo de reparto de esos fondos a los distintos países miembros. En concreto, a España le corresponderían 1.400 millones de euros, una cantidad enorme. Claro, esto servirá para afrontar las consecuencias de la pandemia y para crear, como un poco lo que ya se viene diciendo ahora, un nuevo escenario en el futuro post-pandémico. Ese nuevo escenario implicará naturalmente un mayor protagonismo del poder público, que será inevitable, y también un protagonismo importante del valor político del trabajo, porque una de las lecciones aprendidas en esta situación actual es que sin el trabajo, la salida adelante de la pandemia hubiese sido
prácticamente imposible. Trabajos que frecuentemente estaban socialmente poco considerados. Es evidente que hay un acuerdo unánime que los trabajadores de la salud han sido fundamentales y siguen siendo fundamentales, no cabe duda. Y de ahí también se pone de nuevo de manifiesto la importancia de un sistema público de salud potente, sin el cual es muy difícil hacer frente a estas situaciones. Pero también hay otros sectores muy importantes que, por el contrario, eran socialmente poco valorados. Limpieza, atención a personas dependientes, transporte, distribución de alimentos, sin los cuales no hubiésemos podido vivir en estos meses pasados ni tampoco ahora. Otros sectores no esenciales, típicos de construcción o restauración o hostelería, bueno, pues se podía prescindir de ellos, pero no se podía prescindir de estos que acabo de enumerar. Y son sectores en los que precisamente se acumula mucho de ese trabajo precario al cual hacía referencia Andrea Lazzandari anteriormente. Eso en el panorama del futuro debe ser corregido. Obviamente esos recursos inmensos o importantísimos que va a poner a disposición de los estados la Unión Europea se hace con un objetivo, y ese otro objetivo es importantísimo, el objetivo de una transición hacia un modo de producción, de modo resumido diríamos, verde, ¿no? Una transición hacia eliminación de energías fósiles por energías renovables y modos de trabajar también claramente distintos, entre los cuales se destaca de modo importantísimo el trabajo a distancia, que se llama ahora en sus diversas modalidades, o una combinación entre trabajo a distancia y trabajo presencial. Como decía Antonio antes, eso ya, ese nuevo modo de trabajar en el futuro, ya es el presente. En el caso español, ya se ha producido una regulación del trabajo a distancia que permite, digamos, que no solamente es un modo de responder en situación de emergencia, sino ya viene para quedarse, para ir hacia el futuro. Por supuesto, y luego hay otro factor importantísimo. Todos estos mecanismos amortiguadores sociales que se ha dicho necesitan también ser reorganizados. Si, como decía Antonio antes, en España, claro, perdonad, es lo que más conozco aquí, 3 millones de trabajadores entraron entre los meses de abril, mayo hasta junio en el mecanismo de suspensión temporal de empleo y por lo tanto cobrando prestaciones porque no podían trabajar. Esos son unos fondos muy cuantiosos, pero también tienen una segunda parte, es que necesitan ser gestionados adecuadamente. ¿Por qué? Por unos servicios públicos administrativos eficientes y eficaces, que la pandemia mostró las inconsistencias de las políticas de austeridad de 2009, 2011, 2012, que redujeron en más de 24.000 puestos de trabajo en el sector público. Se perdieron y apenas se han podido recuperar. Es decir, un sector público debilitado ha tenido que hacer frente a esta situación de pandemia. Naturalmente, las dificultades, como podéis imaginar, han surgido y durante algún tiempo no ha habido la agilidad suficiente, como también decía Andrea hace un instante con Italia. Pero aún así se ha podido ir superando esta situación. Y después han puesto en marcha nuevos mecanismos de protección, red de seguridad, por así decir. Destaco básicamente dos. Por una parte, durante la pandemia, porque eso será temporal, se ha dado la consideración de accidente de trabajo a los
a las situaciones en las cuales los trabajadores no han podido trabajar por estar infectados por el COVID o por... y esto tiene una consecuencia, y es que los mecanismos de protección del accidente de trabajo son, digamos, un poco más mejores que los de una enfermedad común. En vez de considerar el COVID una enfermedad común, se la ha considerado como si fuera accidente de trabajo. Situación asimilada al accidente de trabajo. ¿Para qué? Para favorecer una mejor protección. Y en segundo lugar, hay que destacar la puesta en marcha muy rápida del llamado ingreso mínimo vital. Aquí teníamos como en toda Europa, y no solo en Europa, sino también en muchos países de América Latina, el debate sobre una llamada renta básica universal o algo parecido. Aquí ese debate estaba planteado y la solución que se ha adoptado y ya está aprobado por medio del Real Decreto Ley en el mes de mayo consiste no exactamente en una renta básica universal, porque la diferencia es que la renta básica universal es incondicionada y sin embargo este ingreso mínimo vital es una prestación nueva del sistema de seguridad social de carácter asistencial, es decir, precisa para alcanzar ese derecho a la prestación que el sujeto demuestre que está en estado de necesidad. ¿Y esto cuál es el estado de necesidad? Encontrarse en situación de vulnerabilidad social. Vulnerabilidad social es todas aquellas personas que reciben unas cantidades por debajo de 461 euros al mes, que realmente es muy poco. Muy poco para poder vivir en España. Este mecanismo del ingreso mínimo vital sería compatible con otras rentas mínimas vitales de comunidades autónomas, también de carácter asistencial, pero la diferencia es que esto es con carácter en todo el territorio del Estado y que viene para quedarse, ya se quedará para siempre. Diríamos es un colchón de seguridad último para sacar de las situaciones de vulnerabilidad a muchas personas. Se calcula que gracias a esta norma saldrán de esa situación 1.600.000 personas. Porque, como repito, la pobreza ha sido importante en efectos de la anterior crisis de 2008. Para que os hagáis una idea, la renta mediana en 2008 estaba en torno a la renta media eran 33.000 euros, la mediana eran 26, mediana que lo que realmente gana la mayoría, en torno a 26.000 euros al año. Y todavía este año no se había alcanzado esa cantidad de 26.000 euros. Todavía la renta mediana española seguía estando por debajo de la de 2008. Con lo cual imaginaos fácilmente que muchas personas sí estaban por debajo del umbral de pobreza o, que es a lo que atiende el ingreso mínimo vital, en pobreza extrema, por así decirlo. En segundo lugar, muy recientemente, hace unos días, acaba de aprobarse una nueva reforma de la prestación por desempleo para dar una prestación, un subsidio extraordinario a todas aquellas personas que hayan perdido cualquier otro, hayan agotado la prestación por desempleo, tanto el desempleo llamado contributivo como el asistencial, y se hayan quedado sin nada. No tengan otro, sumando una u otra forma, no hayan podido acceder a mayores prestaciones por desempleo. En ese supuesto, naturalmente, recibirán una prestación mínima, que es la prestación asistencial mínima de los 461 euros al mes para sobrellevar la situación más extrema. Y a todo esto se añade que en el año pasado no había, este gobierno actual que tenemos, un gobierno de coalición que empezó su andadura en enero.
Es decir, que en marzo se desata esta pandemia y apenas llevaba 2 meses y medio de andadura cuando se tuvo que enfrentar a la situación. Bueno, pues en un acuerdo de Unidas Podemos y el Partido Socialista se acordó el año pasado subir el salario mínimo interprofesional un 22,2%, una cantidad importantísima, que pasó de 750 a 900 euros. Y ahora mismo ha vuelto este año a subir otra vez y ya está en 950 euros al mes. Esto con 14 pagas, o sea que en realidad son 1.000 un poquito euros mensuales. Esto ha significado tener un efecto en contra de lo que decían los agoreros, incluido, como siempre, el Banco de España, que es de pensamiento ultraliberal, que iba a destruir empleo, que iba a ser un desastre. Bueno, ha provocado realmente una subida general, no solamente del salario mínimo, sino también de otros salarios vinculados a la negociación colectiva, porque ha tirado hacia arriba la renta de los trabajadores. Y eso ha significado o ha sido un instrumento importantísimo para compensar la llamada devaluación salarial, que fue el objetivo impuesto por la reforma de 2010, auspiciadas por la Unión Europea en aquel tiempo. Este panorama se completará, ¿no? Pues previsiblemente por una nueva reforma del sistema de seguridad social. Ahora mismo el Congreso de los Diputados ha aprobado 20 recomendaciones para seguir o afrontar una nueva reforma del sistema de seguridad social, que no es problemática, siempre hay que hacerla, pero en una línea que nunca puede ser que desvirtúe los elementos de solidaridad fundamentales que dan sentido al sistema. Esto presumiblemente nos llevará a que en poco tiempo se introduzcan mecanismos que llevarán a una sostenibilidad del sistema, famosa palabra que se pone en cuestión, y sobre todo le dará seguridad. Ciertamente algunas de las recomendaciones son criticables, porque, bueno, pero hay que reconocer que son fruto de un consenso, se ha llegado a una unanimidad de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de los Diputados, que han votado a favor de estas recomendaciones, con alguna ligerísima excepción, digamos. Y eso hace que podamos ser moderadamente optimistas ante el futuro próximo. Cierto que lo que nos ha indicado Andrea Sandari antes también podría predicarse del caso español, porque es verdad que una situación prolongada de pandemia acaba teniendo efectos devastadores, diríamos, en el espíritu, en la moral de la gente, de las personas. Sobre todo porque no se ve que este camino sea corto, no se ve el fin de todo esto y eso siempre, bueno, pues se provoca cierta situación de desánimo y también de cierta contestación social. En algunos sectores que en España son tradicionalmente importantes, como el sector de la hostelería, el turismo, pero me parece, es una opinión puramente personal, va siendo hora que aprovechemos la oportunidad para cambiar el sistema productivo de verdad, de una vez, y no sea tan dependiente de sectores como los que acabo de citar, hostelería, turismo, que también acumulan muchísimo trabajo precario y mal pagado y poco, diríamos, estimado socialmente. En definitiva, el futuro ha empezado ya, como decía antes, y no va a ser igual que lo que teníamos antes de la pandemia, pero nunca se sabe, claro, en cómo acabará siendo. Siempre, el futuro es siempre más o menos oscuro. Muchas gracias por vuestra atención y seguimos aquí. Muchísimas gracias, Joaquín. Gracias por tu
claridad y por contarnos un poco también algunas medidas que vimos con mucho agrado que se tomaron en España y que, bueno, habrá que ver cómo esto continúa y esperemos que no sea tan oscuro el futuro, que sea un poco, no tan oscuro por lo menos. Humberto, ¿estás ahí? Puedes ya hacer uso de la palabra, estamos ansiosos de escucharte. Molto volentieri. Mi sentite? Perfetto. Oh, sono emozionato. Mi senti? Va bene? Posso andare? Perfetto, perfetto. Perfetto, ok. Ciao Sandra. Dunque, io vi devo dire che sono molto emozionato per vedervi così bene e siete così lontani. È il miracolo della tecnologia. C'è però un elemento che mi disturba, che mi rattrista, e cioè l'assenza di Pedro, che essendo un nomade ormai da troppi anni, è un residente senza dimora e quindi ha difficoltà a poter utilizzare questi strumenti. Io credo che per capire la situazione in cui ci siamo trovati, bisogna pensare che ogni cambio di epoca si sviluppa in un clima di rivoluzione e dove c'è rivoluzione c'è confusione e dove c'è confusione chissà chi ha le idee chiare, chi sa quello che vuole, ha tutto da guadagnarci. Io ricordo che un film che ho visto recentemente celebra appunto l'apologia della rivoluzione. Avete visto il film di Sergio Leone intitolato Giù la testa, con attori molto noti, e uno di loro a un certo punto dice appunto che dove c'è confusione, chi ha le idee chiare ha tutto da guadagnarci. Qual è il dramma che ci prende oggi? Il dramma è che non abbiamo le idee chiare. E non abbiamo le idee chiare perché continuiamo a ragionare con categorie di pensiero appartenenti a un'altra epoca, quell'epoca appunto che stiamo superando. Ed è per questo che bisogna ricorrere ad un paradosso, il paradosso di invitare, esortarci l'uno con l'altro, esortarci a imparare a disimparare. Può sembrare una cosa buffa, ma se ci pensate bene, è solo rimuovendo dei vecchi pregiudizi che noi possiamo capire dove stiamo andando. E dove stiamo andando è sicuramente un futuro. Joaquin lo guarda con ottimismo, con moderato ottimismo, ha detto. Io lo guardo con il pessimismo della ragione, perché il futuro
verso il quale stiamo andando e che in parte stiamo già vivendo, non è quello immaginato, non è quello che pensavamo sarebbe stato il futuro. È un futuro nuovo, ma proprio perché è nuovo, per capire la novità che è insita in questo futuro che stiamo vivendo, è una novità che è estranea al modo di pensare, alla mentalità, alla cultura. Siamo invecchiati. Che cosa vuol dire tutto questo? Ma vuol dire due cose, anzitutto. In primo luogo, la riscoperta dello Stato, cioè del potere pubblico, che continua a avere quella posizione di primazia, di primato che ha sempre avuto, ma cambiando di segno. Il segno sapete qual è? Mentre negli anni precedenti il potere pubblico si esprimeva attraverso imponendo una politica di austerità, oggi, di fronte ai nuovi scenari sconvolti dal virus, siamo in presenza di una politica statale di elemosina. Il debito pubblico, che prima ossessionava, diventa invece una cosa marginale. Il che vuol dire allora che se era una imposizione dettata da interessi precostituiti, la politica dell'austerità, la politica dell'elemosina generalizzata, è anch'essa un'imposizione che viene giustificata dalle situazioni di emergenza, che ci sono dalle migliaia di situazioni di emergenza differenziata che si sono create in tutti i paesi, e questo è diciamo, il prologo di un nuovo sistema politico costituzionale che rompe col passato nella misura in cui attutisce, attenua, oscura i motivi di ricorso al consenso popolare per farne oggetto di uno strumento, farlo diventare uno strumento di potere. In secondo luogo, la seconda cosa che scopriamo è che non esiste più soltanto il lavoratore. Nel nostro linguaggio, nel nostro lessico quotidiano, anche come giuristi del lavoro, però abbiamo sempre parlato di lavoratori, cioè di debitori di prestazioni di utilità. Ok? Non è più così. Non è più così perché in realtà il lavoratore è soltanto un modo di definire il cittadino. E il cittadino ha... Cosa chiede il cittadino? Chiede di poter possedere diciamo, quel minimo di risorse necessarie e sufficiente per acquistare un pacco standard di beni e servizi che lo soddisfano come cittadino. Allora non è più il lavoratore che è il centro gravitazionale dell'ordinamento giuridico, è l'uomo nella sua interezza, è l'essere umano che è in un sistema democratico, costituzionale, è un cittadino che pretende di vedere risolti, soddisfatti i suoi bisogni primari. Se tutto questo è sufficientemente vero, beh, allora bisogna sicuramente che ci rassegniamo all'idea che d'ora in avanti noi, quando parliamo di
posto di lavoro non intendiamo un ufficio, una fabbrica, intendiamo addirittura la casa del cittadino, perché, come ricordava giustamente Andrea Lassandari, questo rilancio dello smart working, del lavoro agile, del lavoro snello, del lavoro fatto in casa, confonde le idee, perché rende ubiquo il lavoro e dappertutto, e al tempo stesso non è da nessuna parte. Però quello che c'è da valorizzare è la presenza di un soggetto che è il cittadino, il quale diventa il protagonista di un nuovo capitolo della storia dell'uomo, e cioè un cittadino che riesce ad avvicinarsi al suo traguardo, che è quello di vivere decentemente, indipendentemente dalle imposizioni della politica. Io non so se quello che vi ho detto è sufficientemente chiaro e condivisibile, però vi ho detto queste cose con grande sincerità. Grazie. Gracias, muchas gracias, Humberto. Y bueno, nos quedan muchas preguntas, muchas reflexiones para hacer luego de la participación de los 4 expositores y la inspiración inicial de Laura Mora y la nota de Pedro. Hay varios elementos como para empezar a debatir y a pensar cómo hacer. Somos 96 los que estamos participando. El programa originalmente planteaba concluir esta primera mesa a las 12:30. Estamos solo 10 minutos demorados, pero bueno, ahora tenemos que tomar una decisión de abrir a algunas preguntas y reflexiones. Somos muchos, hay algunas preguntas que ya están en el marco del chat o de algunas preguntas que hemos recibido. Y también hay muchos colegas muy importantes en esta reunión que seguramente podrían hacer algún aporte. Y tendríamos que empezar con los 5 paneles de la tarde. El riesgo es que si hacemos una pausa, cuando volvemos no nos encontremos con nadie, pero espero que no. La idea era que la reunión de hoy tenía una primera parte con nuestros queridos profesores españoles e italianos y luego continuábamos a lo largo de la tarde de aquí de la región sur hasta las 5 de la tarde aproximadamente. Me resulta difícil moderar y tomar decisiones en este momento. Me gustaría Enrique, sigamos, Enrique, sigamos. A ver, Muy bien, Tomás, sigamos. Pido la palabra. Hable. No, me parece que podemos seguir. Me parece que la interrupción la hace cada uno cuando puede, digamos, y seguimos. Que esto tiene que ser un continuo, está muy bien diseñado, sigamos derecho. Es una opinión. Excelente, Carlos, totalmente de acuerdo, todo el mundo de acuerdo, levanta la mano y aprueba. Así que, Sandra, ¿vos qué querés decir? No, digo, justamente iba a decir lo mismo, que esto está muy interesante, que somos 97 participantes, que cada uno puede administrarse. Me parece que deberíamos comenzar, digo, primero si alguien quiere hacer una reflexión, levantar la mano, digo, si puede, de la forma que se hace virtualmente en el chat, y si no, que no hay ninguna mano levantada. Si alguien quiere hacer un comentario, que lo haga ahora y después arrancar ya con los ejes temáticos y no cortar.
Bueno, adelante entonces. Yo diría, se pueden ir acumulando reflexiones en el chat y luego haber espacio como para ir recogiendo las distintas posturas. Y además me parece bueno empezar ya con los ejes porque en la medida de lo posible también Antonio, Joaquín, Andrea y Humberto puedan escuchar, aunque sea alguno de las primeras intervenciones.